Sí. Interesante esto que están planteando desde el Frente Cívico Nacional y de otras organizaciones también, como Poder Ciudadano, como Sí por México. Una preocupación que, te lo digo, comparto, el de la sobrerepresentación legislativa. Fernando, ¿qué me dices al respecto? Sí, bueno, lo que nosotros queremos es que se respete la voluntad popular y que se cumpla con la Constitución. La verdad es que ellos tuvieron una mayoría, no se lo estamos escamoteando, pero se quedaron lejos de la mayoría calificada. La misma Constitución pone un límite, nadie puede tener más de 300 diputados precisamente para garantizar que los cambios constitucionales se hagan con acuerdos entre fuerzas, entre distintos. Así está en todos los diarios de los debates, etcétera, pero ellos encuentran una especie de trampa. Son como los ladrones que encuentran una ventana abierta y dicen, mira, ya sabemos cómo meternos para robar la casa. Y entonces dicen, somos coalición, no somos partido. O más bien, perdón, dicen, es que el tope es para los partidos, no para la coalición. Pero eso la verdad es que no se sostiene. Tuvieron el 54%, les quieren dar el 74%. Eso haría que la diferencia que hubo entre oficialismo y oposición, que fue de 12%, se transforme en 48%. Es decir, la diferencia que hubo entre la coalición oficialista y toda la oposición en su conjunto se multiplicaría por 4, y eso ya no reflejaría la pluralidad de la sociedad. Y lo que dicen que se tiene que leer literalmente tampoco se sostiene, porque el mismo artículo 54 dice que para tener derecho a la representación proporcional, los partidos tienen que registrar al menos 200 diputados uninominales. Y ahí dice partido. Si eso se tomara literalmente, solo MC pudiera acceder a la representación proporcional, porque en la coalición ningún partido llegó a tener como tal 200. Entonces, ahí sí, partidos igual que coalición, pero cuando viene el reparto ya no les gusta. Y entonces, yo digo que son como la Santísima Trinidad, son uno y son tres, según les convenga. Y eso, pues la verdad es que no da certeza y es un robo en despoblado. Que se respete la representación que tenemos, no se puede ignorar al 46% de los ciudadanos que no votó por el oficialismo para modificar la Constitución y en temas tan claves como es el régimen político, tal como está pues en las reformas que están sobre la mesa. Entonces, que se respete la pluralidad en los términos que se tiene, que no se lastime a las minorías. Por cierto, también le quitarían el derecho a las minorías de presentar acciones de inconstitucionalidad, lo cual haría que esta espuria mayoría calificada no pudiera ser revisada y fuera incontestable. Y eso también, pues me parece que va en contra del espíritu constitucional de lo que ha sido una transición a la democracia que respetaba precisamente los derechos de las minorías y que buscaba que ninguna fuerza por sí sola pudiera modificar la Constitución. Eso está más que claro en una verificación histórica, teleológica, sistemática de la Constitución, y eso es lo que les pedimos, que sean y que actúen en congruencia. Quieren una interpretación literal y gramatical del 54, entonces pues no podrían tener acceso a la representación proporcional porque ninguno de esos partidos tuvo registro en 200 distritos uninominales. Yo creo que lo lógico es que se tome partido y coalición como un sinónimo en ambas partes, y además así era, porque en 2000, donde esto cambia es en 2009, que es cuando se separan los emblemas, porque antes un emblema de una coalición aparecía en un solo emblema, luego se separaron, pero fue para evitar la transferencia de votos al margen de la voluntad del votante, que el votante dijera a qué partido se lo quería dar explícitamente. Por cierto, eso también lo quieren eliminar con un acuerdo de coalición, pero bueno, es muy técnica la discusión, pero lo que sí se entiende muy claramente es que la oposición tuvo más de 40% de los votos y no puede quedar reducida a 25%. Y la mayoría o el oficialismo tuvo 54%, no puede tener 3/4 partes de la Cámara. Eso sería un país muy distinto al que hoy tenemos y que se reflejó en las urnas, a pesar de lo que fue una elección de Estado,
pero su voracidad es tremenda. Hubo mucha inequidad y a pesar de eso quieren hacer trampa para tener mucho más diputados que los que les corresponden. He conversado con integrantes justamente de Morena y tienen una visión radicalmente distinta a esta que nos compartes del Frente Cívico Nacional, Fernando. ¿Qué vías o qué herramientas tienen ustedes a la mano para evitar que, bueno, pues ocurra esto y finalmente se instale la siguiente legislatura con una sobrerepresentación de Morena y sus aliados? ¿Existe? ¿Hay algo a la mano o Sí, nada bueno, que lo frene? esto depende de la decisión de 11 consejeros y 5 magistrados. En 16 personas está pues, una decisión tan crucial que va a determinar el régimen político en México. Estás Porque hablando del así INE está. y del Tribunal Electoral. Sí, claro, son 11 consejeros y 5 magistrados porque el tribunal está incompleto. Nunca lo quisieron completar esta mayoría que tienen, no quisieron, prefieren que los órganos estén incompletos a no tener incondicionales en su integración. Por eso es que está incompleto el tribunal, pero bueno, son estos. Primero decide el INE y tiene de plazo hasta el 23 de agosto. Vamos a hacer una concentración el 11 de agosto en las instalaciones del INE que se van a replicar en los consejos distritales del INE en los estados. Pero aquí nosotros en Viaducto, Tlalpan y Periférico haremos una concentración como Marea Rosa, como Frente Cívico Nacional y las demás organizaciones de Unidos, estamos convocando a una concentración para que se respete la voluntad popular, la representación de las minorías y que pues no quiera una mayoría, pero lejos de ser mayoría calificada, cambiarnos de régimen político, porque eso es lo que está sobre la mesa con las iniciativas del Plan C, ¿no? De manera unilateral y sin acuerdos con otras fuerzas políticas, que además esa fue el objetivo explícito de la transición a la democracia desde siempre, que una sola fuerza no pudiera cambiar por sí sola la Constitución. Por eso está el otro límite. Nadie podrá tener más de 300 diputados, que es el 60% de la Cámara. Si eso se cumple y la mayoría y el oficialismo tiene 60%, ellos tendrían una sobrerepresentación del 6% y la oposición tendría 40%, y eso sí reflejaría la pluralidad y la diversidad que hay en nuestra sociedad y que se manifestó en las últimas elecciones. Insisto, con todo o a pesar de la elección de Estado, México sigue siendo un país plural y eso debería mantenerse. Y los derechos de minorías, ¿no? Que es clave, ¿no? Porque no sé, porque cuando tú subrepresentas a las minorías, ¿no? Lo que haces es prácticamente abrirle la puerta a la dictadura de la mayoría, ¿no? No, bueno, y se van, digamos que aniquilando los contrapesos. Y si a eso Así es. sumamos este planteamiento de desaparecer a los organismos autónomos y, digamos, otras medidas que están ahí en la agenda, pues sí, la verdad es que asusta, ¿no? Porque lo que se ve en adelante digamos, todo el camino trazado para un autoritarismo. Finalmente, Fernando, más allá de esta manifestación o esta presencia que tendrán frente a las instalaciones del INE, ¿has tenido ya conversaciones con los consejeros, por dónde estarían, digamos, sus voluntades en torno a este tema? Mira, ya hablamos con los consejeros, nos recibió incluso Guadalupe Tadei con un número como de 7, 8 consejeros electorales, y ellos dijeron que no habían tomado una decisión aún, que estaban todavía sopesando, que sí tienen un acuerdo previo de diciembre, que obviamente les da una orientación, pero que a la luz de todo este debate que se ha surgido, pues ellos sopesarán, y dijeron que eso harían y que estaban abiertos y que saludaban el gran debate que se estaba haciendo a nivel. Yo digo que hay que escuchar a los protagonistas que hicieron los cambios, ¿no? Estos que participaron en todas estas reformas en la transición, pues han dejado claro que es esto, gente como Jorge Alcocer, como José Woldenberg, etcétera, que siguieron todo este proceso, los que estuvieron en reformas electorales importantes como Guadalupe Acosta Naranjo, como negociador, pues han dejado muy, muy claro cuál era el objetivo de estas reformas. Y en ningún caso era el objetivo, pues, anular a las minorías y hacerlas irrelevantes, porque como tú dices, lo que va a suceder si ellos tienen una mayoría calificada es que
se va a culminar la venezolanización política del país. Y no estoy exagerando, cuando digo venezolanización política es que se acaba toda división de poderes, se acaban todos los contrapesos, hay un hiperpresidencialismo autoritario, un régimen que les llaman autocracias selectivas con hegemonía de un solo partido y protagonismo de las Fuerzas Armadas que también estamos viendo, y esos son los que los tienen en un embrollo, porque no tienen ellos una institución que dé confianza, porque no existe la autonomía, no existe la independencia, ¿no? Y eso es lo que estamos en juego. Por eso es tan crucial esta decisión que van a tomar estas 16 personas, 11 consejeros y 6, y nosotros no les pedimos otra cosa que interpreten bien la Constitución. Morena dice, interprétame literalmente que el 8% es solo de partidos, no de coalición. Sí. Pero si eso interpretan literalmente, entonces no tendrían derecho a la representación proporcional, porque dice también literalmente el 54 que solo tienen derecho a ella los partidos, dice partidos, que tengan más de 200 candidatos uninominales, y ninguno de los partidos que estuvieron coaligados lo tiene, ¿no? Exacto, entonces, no es el caso de los partidos aliados de Morena. Es. Fernando, pues yo te pido que sigamos en comunicación y gracias por lo pronto por estos minutos. Claro, es un placer y ya te extrañaba, Paula. Un fuerte abrazo. Un abrazo. La temporada, que esta temporada le traiga el campeonato a los Pumas. Un fuerte abrazo. Eso, azul y oro. Gracias, Fernando Belauzarán.